Shalom Alejem. Hoy vamos a continuar en la Parashá Vayishlach, en la porción comprendida en Bereshit 33, versículo del 9 al 20. Aquí vamos a ver cómo Jacob emprende el regreso a su tierra. Esto es el simbolismo de la Teshuvá que hoy se requiere para hacer cada uno de nosotros, volver a la casa de Laba. ¿Sí? Y vamos a ver cómo Jacob salió y ahora regresa con un nombre nuevo, ¿sí? Como Israel. En el tema de hoy, pues también nos invita a reflexionar y también a mirar las sombras proféticas que hay dentro de esta porción. Como en toda la Torá, hay muchas sombras proféticas de Yeshua. Y hoy, pues, en esta porción, veremos parte del retorno de Jacob, como dije, a la casa del Padre, hacia su tierra, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y esto es, como dijimos, simbolismo de Teshuvá. Y vemos la sombra profética de Babilonia, donde estaba Jacob con Labán, ¿verdad? Pues Jacob estaba en Babilonia, en la tierra de sus parientes. Ya había formado su familia, tenía riquezas, pero tenía también que regresar a la casa de su padre, como Yahvé se lo había ordenado, al igual que muchos de nosotros. Así también como Jacob estuvimos con esa orden de regresar a la casa del Padre. Hoy esta instrucción es para muchos de ustedes, muchos de los que aún no han hecho Teshuvá, el retorno a la casa del Padre. ¿Sí? Que están tal vez en las diferentes ciudades de Ecuador o en las diferentes naciones. La instrucción es clara y también la encontramos en el libro de Revelaciones. Es salid de Babilonia, salid de Babilonia, pueblo mío. A Jacob se le dijo que regrese a casa de su padre, porque en el sitio donde hay santidad, en la posición donde hay santidad, allí actúa el Abba sobre nosotros. Allí empieza a bendecirnos. Pues para desarrollar todo el plan que tenía con Jacob, tenía Jacob que regresar a la casa de su padre, a la tierra de Canaán y salir de Babilonia. La instrucción que está en el libro de Revelaciones, ¿sí?, la cumplió Jacob. Y así también cada uno de nosotros vamos a tener que salir de Babilonia. Muchos ya hemos salido, otros están en el camino de salir, otros aún están sujetos a Babilonia. Pero de cada uno depende escuchar la instrucción y obedecerla o querer quedarse en Babilonia. Aquí Jacob nos da un ejemplo, un edut, un testimonio de cómo él salió de Babilonia. Él escuchó la instrucción y obedeció. ¿Sí? Así que la invitación es a cortar toda cuerda, todo lazo, toda conexión con Labán que tal vez los mantiene unidos a Babilonia.
A veces es la parte laboral, como Jacob con Labán, ¿sí? Estaba unido por la parte laboral. Pero cuando nosotros empezamos a generar lo nuestro, tal como Jacob, empezamos el proceso de retorno, de Teshuvah, que viene de la raíz Shuv, que significa volver. ¿Volverse hacia dónde? Pues volverse hacia la senda antigua, a los caminos del Abba, a la instrucción de la palabra del Abacados, como Él la ha tenido desde el principio. Veamos Bereshit capítulo 33, versículo 8. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Sí, eso fue el último versículo que vimos en la instrucción de ayer. Sí, cuando se inclinaron todas las mujeres y los hijos de Jacob, todos se inclinaron ante Esaú, ante Roma, excepto uno, Benjamín. Benjamín no se inclinó ante la adversidad, ante el enemigo, ante Roma, ante Babilonia. Cuando no nos inclinamos ante quien no debemos inclinarnos, pues suceden cosas sorprendentes en el reino. Recordemos que el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 9. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Pues el objetivo de enviar los regalos de parte de Jacob para Esaú era mitigar la ira que tenía Esaú contra él. Pero vemos aquí que Esaú le dice: tengo mucho, suficiente tengo yo, dice. Tengo mucho. La palabra hebrea, rad, que tiene que ver más que con cosa material, ¿sí? Rad significa grande, bastante y abundancia. Esa fue la respuesta de Esaú: tengo mucho. Sigamos leyendo, versículo 10. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi tributo, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de un Elohim, pues que con tanto favor me has recibido. Mi tributo, dice, acepta mi tributo, mi presente en otra traducción, ¿sí? Pero en realidad, en el original dice mi tributo. En ciertas traducciones dice: he visto el rostro de Dios, ¿sí? En lugar de rostro de un ángel, ¿sí? Rostro que es como ver el rostro de un ser divino. Le estaba diciendo esto, no le estaba diciendo como el rostro de Dios. La traducción no es tan real en las versiones occidentales, ¿sí? Jacob no le estaba diciendo
que había visto su rostro como el rostro de Dios, sino que había visto el rostro de un ángel, pero no el rostro de Saúl. ¿Sí? Versículo 11. Acepta, te ruego, mi tributo que te he traído, porque Elohim me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú la tomó. ¿Sí? Vimos en el versículo 9 que Esaú le dijo: yo tengo mucho, yo tengo bastante. Y Jacob le dijo: yo tengo todo. Eso da una actitud, eso marca una actitud. Los sabios dicen que no era tan real, tan honesta la actitud de Esaú, pues él estaba que sí y que no. Decía que no, pero sí quería. Vemos que al final la aceptó. La respuesta muestra la característica espiritual de los dos. El uno moviéndose en las cosas naturales, Esaú, y el otro en las cosas espirituales. Pues Jacob tenía bendición del Abba, del Padre Celestial y también del Padre terrenal. Tenía la primogenitura, tenía la bendición material, tenía esposas, tenía hijos, es decir, ya estaba íntegro con la reconciliación con su hermano. El otro, Esaú, pues miraba en términos de cantidad, de amontonar cosas, de tener bienes, pues le dijo: tengo mucho, tengo bastante. Sin embargo, vemos que Jacob le dijo: yo tengo todo. A esto debemos apuntar nosotros, como hijos del Altísimo, como hijos del Dios Todopoderoso, apuntar a una bendición integral del Abba. La verdadera prosperidad que está en la Torá tiene que ver con el bienestar espiritual. El estudio de la Torá es el que nos trae bienestar espiritual también. El estar en paz, emocionalmente sano. Eso tiene que ver la verdadera prosperidad. Ya estaba tranquilo, sellando ciertas cuentas con su hermano. Selló cuentas con Labán, y en la parte natural, para el cuerpo, Jacob tenía abundante bendición. Dijo: yo tengo todo. Porque dijo: todo lo que hay aquí es mío. Es decir, yo tengo todo. El otro, Esaú, dijo: tengo mucho. Las mentalidades de los dos son diferentes, como vemos. Vemos un ejemplo aquí de a dónde nosotros debemos apuntar. Si a la parte material, sí, es importante, pero nunca debemos descuidar la parte espiritual. Si trabajamos la parte espiritual, por añadidura vendrá la bendición material. Eso viene porque viene. En Deuteronomio 28 nos dice que las bendiciones le alcanzarán y perseguirán
¿Cuándo? Cuando escuchamos la voz y guardamos los mandamientos, los preceptos y los estatutos. Eso es lo que marca la diferencia entre aquel que camina de la mano del Abba y aquel que no camina de la mano del Abba. Cuando usted tiene teshuvá, retorno al Padre, cuando realiza teshuvá, el proceso que debemos realizar, ¿sí? Allí empiezan a alinearse todas las cosas y le es añadido todo. ¿Sí? Recuerde que Jacob lo tuvo todo. ¿Sí? Si no retorna, usted simplemente amontonará, acumulará muchas cosas que no le van a llenar. Siempre va a estar buscando más y más y más, al igual que Esaú. Él pues saqueaba, no tenía una actitud honesta. Él tenía bastante, pero Jacob lo tenía todo. Y eso marca una gran diferencia que debemos ver en el proceso de teshuvá. ¿Sí? Pues se enseña mucho perdón de los pecados. Yeshua vino para perdonar los pecados, pero nos enseña algo que Yeshua dijo, algo que está en Lucas y en el libro de los Hechos. ¿Sí? Con palabras de Yeshua, pues él dijo que vino para arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentirse para que dijo, arrepiéntanse para que vuestros pecados sean perdonados y tengan tiempos de refrigerio del cielo. Pues eso es el proceso de teshuvá. El proceso de teshuvá que vemos que hace Jacob. Cambia y empieza a arreglar las cosas de verdad. El Abba intervino para solucionar conflictos con su suegro, ¿sí? Porque actuó mal por miedo, por temor. Aquí ya acude de otra manera. Ya envió regalos, presentes, tributos. Ya no rehuyó, enfrentó. Y ese es el proceso de teshuvá. Que nosotros empecemos a solucionar las cosas, a arreglar los cabos sueltos que haya, para que venga lo integral para nosotros, lo que el Abba ha determinado, lo que el Abba ha hablado sobre cada uno de nosotros. Vemos dos mentalidades: aquel que se mantiene en un sitio y aquel que va creciendo, va avanzando, va cambiando en la dirección adecuada. El otro se mantenía simplemente en lo suyo, se mantiene fuera o retrocede, va cada vez hacia atrás. Esaú no era que no quería el presente, porque él despojó, conquistó el monte de Seir, despojando y conquistando, como siempre ha sido la historia de Esaú, de Edom, de Roma, de Babilonia. Despojar, quitar, violentar. Aún ahora actúa.
Esaú, Edom, Roma, Babilonia. ¿Sí? Simbolismo, todos ellos de lo mismo. Esaú era Edom. Edom, simbolismo de Roma y de Babilonia. ¿Sí? Así actúa Babilonia, Roma, despojando, quitando, violentando, ¿qué? La instrucción, el verdadero nombre de Laba, el verdadero nombre de su hijo, la identidad del pueblo de Dios, de Elohim, de Yahvé, las normas de Laba. Sí, aquí vemos que aparentemente no quería, pero terminó aceptando el tributo de Jacob. Sí, así mismo es Roma. Versículo 12 al 15. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor, sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco, al paso del ganado que va delante de mí, al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Aquí vemos que Esaú quiso acompañarle a Jacob, pero Jacob dijo que no. Sabía que era mejor mantenerlo aparte, por si las dudas. Como decimos acá en Ecuador, por si las moscas. Mejor mantenerle aparte, mantenerle a un lado. Luego, Esaú le ofreció dejarle parte de su gente, pero Jacob tampoco aceptó, pues sabía los antecedentes de su hermano y no se confiaba de él y no aceptó que le acompañe ni que le deje gente. ¿Pero para qué? Primero, para evitar información de los movimientos que Jacob iba a hacer, para evitar que tomen información de los bienes que él tenía. ¿Sí? Jacob vemos que actuó con sabiduría con aquel que era su enemigo. Recuerde que vimos en las enseñanzas anteriores que el enemigo siempre será su enemigo. Yeshua nos mandó a orar por nuestros enemigos, pero no a que estemos juntamente con ellos, metidos haciendo las mismas cosas. Mantener cierta distancia, sí. Clamando misericordia por ellos, sí. Para el cambio de sus vidas, sí. Pero debemos ser sabios y prudentes, ¿sí? Una cosa es arreglar lo que haya tenido que arreglar con las personas que hayan pasado por su vida, la hayan lastimado o usted haya lastimado. Y otra cosa es quedarse junto a ellos, ¿sí? Caminar junto con ellas. Vemos aquí también un edú de Jacob, ¿sí? Que él, aunque le mandó presentes, aunque hizo las paces con Esaú, digámoslo así, vemos que
él no se confió y lo mantuvo alejado a Esaú. ¿Sí? Aquí Jacob también nos da un testimonio de que aparentemente era bueno y beneficioso para él. Pero él dijo, le dijo a Jacob, tú sigue tu camino, yo te alcanzo allá. ¿Sí? Es decir, yo no caminaré contigo. ¿Sí? Yo no voy a permitir que tú me dejes a tus siervos para caminar bajo sus órdenes. ¿Sí? O bajo su mismo manto, o bajo sus mismas ideas. No. Lo santo no puede mezclarse con lo profano. Jacob estaba apartado, tenía promesa. Esaú había sido desechado, era profano. No se puede mezclar y a pesar de que haya lazos fuertes, he aquí dos hermanos. Lo único que marca diferencia y lo que dijo Yeshua, mi padre, mi madre, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Abba, que está en los cielos. Pues puede haber nexos biológicos. Debemos amarlos, sí. Protegerlos, sí. Clamar para que cambien, sí. Pero usted debe de tener muy claras las perspectivas. En el proceso de Teshuvá, tiene que caminar con los que caminan. El resto, usted tiene que interceder por ellos. Seguirán caminando por su cuenta, seguirán avanzando por su camino. ¿Sí? No les estamos diciendo que se olviden de sus familiares, que se olviden de aquellas personas, porque Jesús nos mandó a orar por nuestros enemigos, ¿sí? Pero lo que no debemos hacer es quedarnos estancados con ellos. No podemos detenernos para estar con ellos. No podemos participar de ciertas cosas que ellos hacen, porque usted tiene una guía del Abba, del Altísimo. Y gente que no lo conoce, pues no tiene guía del Abba. ¿Que va a haber conflictos? Sí. ¿Que va a haber diferencias? Sí. ¿Que va a haber opiniones diferentes? Sí. ¿Que va a haber malos entendidos? Sí. En lugar de que sea bueno, va a terminar siendo algo muy negativo. ¿Sí? Vemos que Jacob le dijo, no, ni tú me acompañas, ni tu gente tampoco. Yo te alcanzo en tal sitio. ¿Sí? Nunca fue Jacob a Sheir. Pero luego, la descendencia de Jacob en los tiempos finales, conforme a lo que está escrito, irán a tomar posición y a destruir todo lo que está en el monte de Saúl. Se terminará cumpliendo lo que Jacob dijo. Él estaba hablando en términos proféticos. Estaba saliendo de Babilonia y no podía unirse con gente que tiene el mismo espíritu de Babilonia. No,
cuando usted regresa a la casa del Padre, pues no puede seguir en Babilonia. No puede ir con gente babilónica, unirse a esos espíritus babilónicos. No. Teshuvá implica eso. A veces toca cortar cordones que son muy fuertes emocionalmente para nosotros. Pero, tal como Abraham, aquí también Jacob está haciendo algo. Raquel, Lea, hicieron algo. Rompieron todo. Hicieron lo que Abraham hizo. Dejaron casa, tierra, parentela y siguieron hacia el llamado de Laba. Siguió, en este caso, Jacob y su familia una instrucción de Laba de que regresen a Beersheba, al sitio donde estaba su padre. Versículo 17. Y Jacob se fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Aquí vemos otro testimonio de cuidado de los animales. Mire, en pocas ocasiones se ve que hacen cabaña para los animales. Aquí Jacob los protegió. Hay también sabiduría para que nosotros cuidemos lo que el Abba nos ha dado, para que no destruyamos lo que llega a nuestras manos. ¿Sí? Tal vez no tengamos animales, pero llegan a nuestras manos ropa, alimento, accesorios, computadoras, zapatos y muchas otras cosas, ¿verdad? Que el Padre nos envía. Pues aquí también un ejemplo de Jacob para nosotros, de que debemos de valorar lo que nos da el Abba. Debemos de cuidar aquello que el Abba nos da. Aquí miramos que trató con misericordia a la creación del Abba. Pues, y el Abba valora mucho eso. Y protegió su riqueza, la fuente de su riqueza, lo que el Abba le había dado. Ya que venían caminando, sí, desde Babilonia, cansados, protegió sus bienes. Aprendamos también de eso. Vemos que él se hizo casa para sí e hizo cabañas, Sucot. ¿Sí? Hizo cabañas, Sucot, para sus ganados. Cabañas, Sucot. Una de las Moedín se llama Sucot. ¿Sí? Algo muy profético. Sucot, donde el Abba habita en medio de nosotros. Versículo 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Jacob dice que llegó
sano, intacto, dice la versión hebrea. En el capítulo 32, verso 31, dice: cuando había pasado Peniel, le salió del sueño y cojeaba de su cadera. ¿Sí? Leamos. Capítulo 32, versículo 31. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. ¿Sí? Luego del enfrentamiento de Jacob con el mensajero, con el Malach, él estaba cojeando. Pero aquí vemos en el capítulo 33, verso 18, que dice que él llegó íntegro, sano, ya no estaba cojeando. Es decir, que cuando nosotros decidimos salir a hacer teshuvá de lo malo, de lo que no es agradable al Padre, van a suceder cosas sobrenaturales. Va a haber algo diferente en cada uno de nosotros. A Jacob se le corrigió ese defecto de cojear y él estaba sano. La versión hebrea dice intacto, y esta palabra intacto, que en hebreo es shelam, que viene de la misma raíz de shalom, esto se refiere a integridad total para el cuerpo, en bienes, conocimiento y del alma, de la nefesh, y también la comunión espiritual con el abacados. Es decir, aquí vemos una explicación mayor de la expresión que él dijo en el versículo 11 del capítulo 33. Yo tengo todo. El otro tenía mucho, pero no tenía shalom. Aquí vemos que Jacob tenía shalom y llegó íntegro hasta Siquem. Usted va a tener todas las cosas íntegras en shalom cuando empiece a llegar al sitio adecuado. ¿Sí? Pues en la casa de Labán, él no tenía shalom, no estaba completo. Tuvo que salir de la casa de Labán, de Babilonia, para estar completo, para que tenga todo lo que había de tener hacia lo que debía de cumplir. Y llegó a la tierra de Canaán. Estaba rumbo a la casa de su padre. ¿Sí? Vemos cómo aún ni llegaba totalmente y ya todo se estaba transformando en él. ¿Sí? Estaba íntegro. Versículo 19. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos
de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Vemos aquí que Jacob compró una parte del campo. Es importante poseer, al igual que Abraham, ¿sí? Que compró una parte de toda la tierra de Canaán para usarla como sepultura de su esposa. Pero era algo profético que estaba sucediendo con Abraham. Al igual aquí, Jacob, ¿sí? Para poseer la tierra, él adquirió una parte de ella. Es importante legalizar lo que usted tiene. Él iba a tener herencia y compró lo mismo que Abraham. Y de hecho, este sitio es uno de los sitios más importantes que hoy tiene el pueblo judío, en donde está la tumba de Joseph. Este punto lo compró, lo adquirió para darnos evidencia en estos tiempos de la posesión, que hubo una compra legítima de la tierra de Canaán, que no fue por usurpación, a pesar de que el Abba prometió que esa tierra de Canaán iba a ser para él. Esto, pues, que lo prometió para el pueblo de Israel. También es cierto que tanto Abraham como Jacob, ellos hicieron una transacción legal para tomar posesión simbólica, sí, porque no compró toda la tierra de Canaán, sino parte de la tierra de Canaán. Siquem es algo así como hombros, fortaleza de hombre, la parte más fuerte para soportar. ¿Sí? Eso significa Siquem. Y este sitio es muy importante porque este sitio, Siquem, es donde está el pozo de Jacob, que menciona la mujer samaritana, la que tuvo el encuentro con Yeshua en el pozo de Jacob. ¿Sí? No lo hizo el territorio de Judá. Judá no compró territorio. Lo hizo, ¿sí? Vemos que el pozo tampoco lo hizo en tierra de Judá. Lo hizo en el territorio del resto de las tribus, del que luego se iba a sentar en esa parte, el reino del norte, ¿sí? Las 10 tribus. Allí puso un punto, posesión, para que se muestre que Israel tiene posesión también en el reino del norte. Tiene posesión fuera del territorio de Judá. ¿Sí? Esto es una evidencia para nosotros, los israelitas, ¿sí? De que no solo Judá tiene posesión territorial, sino todo Israel. Esta compra es muy profética. Es el sitio donde Yeshua dice: ya no se adorará ni en este monte ni en Jerusalén, sino que adorarán al Abba en espíritu y verdad. Y esto tiene connotaciones muy importantes, ya que el patriarca Jacob prometió edificar casa al Abba, y Yeshua
aquí, en esta región, está diciendo, no va a ser esa casa que ustedes creían, el templo físico. La verdadera casa somos nosotros, los adoradores en espíritu y verdad. Aquí Él está diciendo algo muy importante. Está marcando a través de una transacción una posesión que luego tiene implicaciones espirituales muy fuertes, marcando que aquellos que moraban allí, que bebían de esas aguas, samaritanos, simbolismo de las 12 tribus de Israel dispersas, también pertenecen a Israel, porque ese territorio fue comprado por Israel, fue comprado por Jacob. Y no solamente eso, sino que hace algo muy importante, aparte de la transacción comercial, que pagó las 100 quesitas o las 100 monedas, como dice la traducción. También Él hace una posición espiritual. No solamente entonces debemos de poseer espiritualmente un territorio, sino materialmente. Y la manera de poseer espiritualmente es levantando altar, estableciendo el nombre, la presencia del abacados a través de un altar. Veamos, versículo 20. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Levantó un altar, dice, que lo llamó el Elohe Israel, que traducido es Dios, el Dios de Israel, no de la nación, sino de Jacob. Él levanta altar y vemos que no levantó altar en ningún otro sitio, sino que lo hace donde debe levantar, en tierra de Canaán, la tierra de la posesión que Él había comprado. Y nos da un testimonio, un ejemplo también, que le puso nombre al altar. Aquí le puso Dios, el Dios de Israel, el Dios de Jacob. Presencia allí del abacados, en ese pozo, en ese sitio donde Él compró. Para allí también levantar un altar al Todopoderoso. Y eso anuncia los altares que se levantan en Efraín disperso en las naciones de la tierra. ¿Sí? No en el monte Sión, sino también el altar de Israel. Y al reino del norte se le conoce como la casa de Israel, el reino del sur, casa de Judá. También Abraham pues levantó un altar, ¿sí? Como lo vimos en Bereshit 22:14, cuando se le pidió sacrificar a Isaac y lo llamó a aquel lugar Yahvé Jireh. No es Yahvé se proveerá, sino Yahvé verá. Esa es la traducción que está en los textos hebreos. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Sí? Con que se mire el pendón. Yeshua levantado para las naciones de la tierra. Y no es tanto Yahvé proveerá, sino Yahvé verá. Porque el Abba para proveer mira. Y ese sentido tiene ese altar.
Cuando nosotros levantemos altar, pues como vemos aquí con estos dos patriarcas, tenemos que ponerle un nombre. Porque cuando usted establece un nombre, eso es lo que existe. Eso se manifiesta. Recordemos que el nombre es muy importante, no solo para la persona, aún para los altares. Porque lo que se nombra existe. El Abba, en toda la creación, cuando dijo que se haga la expansión, la llamó cielos. A la zona de día la llamó día y a la zona oscura la llamó noche. Puso las lumbreras, les puso nombre. A todo le puso nombre. Porque cuando se pone nombre, existe. Un altar debe tener ese principio, debe tener un nombre. Y según el nombre que establezcamos en el altar, eso se establece o se manifiesta, ¿sí? Uno de los atributos del Abba. Es también un testimonio lo que estamos estudiando, parte de la estructura legal de la Torá. Testimonio de levantar altar con nombre. Esa compra, esa marcha, esa teshuvá. Todo esto testimonio para nosotros. Vemos que eso estaba haciendo. Y es un simbolismo profético de lo que acontecerá con Yeshua. Yeshua también regresará. Lo que hoy está disperso, ya está regresando, es más, con su identidad restaurada. Ya está regresando de la dispersión. Está regresando de Babilonia, que estaba en todas las naciones de la tierra, sí, pero ya está regresando a la casa del Abba. Y se está empezando a mirar este altar, el Elohe Israel, el Dios de Israel. Y estamos aprendiendo a conocerlo a través de la estructura legal de la Torá. Al verdadero Elohim de Israel, que se manifiesta parte de él a través de la Torá, de las instrucciones y de los profetas. Este proceso es irreversible, teshuvá. Salgamos de Babilonia, hagamos como nuestros patriarcas, Abraham y Jacob. Hoy nosotros también estamos empezando ese viaje, que tal vez podamos toparnos con estafas, engaños, como le sucedió a Jacob. Tal vez lastimados, cojos, pero cuando vamos llegando a la zona donde debemos estar, ¿sí? Porque no se trata de hacer, sino de estar. El Abba nos diseñó para estar, no para hacer cosas. Y por eso es importante el proceso de teshuvá, de retorno, para estar en la senda adecuada, para estar en el sitio y la posición adecuada, para todas las cosas que tienen que suceder, y allí estaremos íntegros, completos, en Shalom. Y allí también entendamos el significado de Shalom. Es el mayor nivel de bendición. Es integridad, es restitución, es devolución, es paga. Todo para el espíritu
el alma y el cuerpo, cuando se realiza una verdadera teshuvá. Todo esto viene a nuestras vidas cuando realizamos una verdadera teshuvá. Que hoy usted, que si todavía no ha hecho una teshuvá verdadera, puede entrar en ese proceso de retorno a la casa del Abba. Recuerde, Jacob regresaba a la casa del Padre y mire cuántas hermosas cosas le dio el Abba, estrategias para la bendición financiera, le dio protección, reconciliación con sus enemigos. Haga usted su parte, camine y levante altar. Arregle las cosas que tiene que hacer, que tiene que arreglar. Haga las cosas suyas acá en la tierra, pues que el Santo de Israel hará las cosas que tenga que hacer en los cielos para que todo lo que Él le prometió se dé. Pero no podemos estar quietos. Debemos hacer algo. Y lo primero es una teshuvá verdadera. Shalom Alejem.